Una cosa muy importante, la falsa percepción de seguridad ante el uso de este fármaco, la ivermectina, y ven el comunicado, ese punto 3, disminuye la adherencia a las medidas de bioseguridad que han demostrado bajar el riesgo de transmisión. Ahora, Yolanda Torres comienza la conversación con el doctor Andrés Díaz desde Quito a las 6:41. Yolanda. Gracias, Carlos. Doctor Díaz, qué gusto tenerlo con nosotros. Quiero aprovechar su presencia para hablar de estos nuevos casos que se están dando, que realmente tratan de nuevas cepas, denominadas según su origen en la parte no científica, la de Gran Bretaña y la de Sudáfrica, que serían más virulentas que la primera encontrada para el COVID-19. Cuéntenos un poco sobre estas nuevas cepas y cuál es el efecto que puede tener en las personas, por favor. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días. Un virus, para nosotros, los que hacemos enfermedades infecciosas y para la comunidad médica, es muy común que sepamos que va a mutar. La tasa de mutación es importante porque sabemos que lo va a hacer. Si uno, por ejemplo, si yo me saco los anteojos y este es el material genético del virus, en todo este espacio el virus puede mutar. Hay una partícula especial que es la proteína espiga o la spike, donde apuntan muchas de las terapéuticas y muchas de las vacunas, que afecta a ese sector. Entonces, este sector no muta tan fácilmente como otros virus en otras situaciones, por eso que la tasa de mutación uno dice que podría ser entre 1 a 2 por mes. ¿Qué ha pasado? Efectivamente, durante los últimos días de septiembre se empezaron a ver un aumento en número de casos en el sur de Inglaterra y por ello empezaron a hacer investigaciones y se dieron cuenta que había una cepa nueva dando vuelta. La teoría es que esta cepa sí es un poco más transmisible que las otras, pero también uno tiene que ponerlo en contexto porque durante el mes de diciembre es lo que pasa en Ecuador, lo que también pasa en los otros países, y es que la gente se descuidó un poco más. Entonces, eso de ahí también hace que esta enfermedad, que sabemos que tiene una tasa de transmisión bastante, o sea, entre 2 o 3 personas, en algunos lados, para hacerlo de forma concreta, 3 personas, uno va a transmitir a 3 personas, se bajaron las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, la utilización adecuada de la mascarilla. Entonces todo eso va sumando para que uno pueda decir que tenemos una tasa más, una cepa que es un poco más transmisible. Todavía el tema de la virulencia, o sea, de la gravedad, se está estudiando, se está viendo, porque si bien es cierto, hasta ahora tenemos un aumento en el número de los casos en otros países, también lo estamos viendo acá, uno tiene que tener cuidado en decir que por ahora esto es más agresivo que las otras, hasta no tener todos los estudios definitivos que puedan corroborarlo para decir sí, efectivamente, esto es mucho más agresivo, hay que tomar otras medidas más importantes. Por ahora sí es cierto lo que usted comenta, que la tasa de transmisión, la transmisibilidad se ha visto bastante más alta. Pero se ha visto bastante más alta debido a esta misma cepa o debido al comportamiento de la gente durante el fin de año. Las dos cosas suman. Las nuevas cepas, efectivamente, uno puede tener otro camino, otra vía que uno tiene que irlas viendo y ir estudiando. Es por eso que cuando llama la atención que hay un aumento en los casos, se estudian las cepas. Y obviamente va de la mano del comportamiento humano de las personas. Ok, ¿esto quiere decir que las vacunas siguen siendo efectivas en estos nuevos casos? Hasta ahora lo que está demostrado sí, porque las vacunas no solo tienen, cuando atacan, no solo atacan en una parte de la proteína espiga, sino que pueden atacar en diferentes partes. Por eso es que hasta ahora todo lo que se ha demostrado no ha demostrado que ante esta nueva cepa no vayan a ser efectivas las vacunas. Entonces, hasta ahora, por eso que se sigue con los programas de vacunación en los lugares donde se está haciendo. Pero es muy reciente, ¿no?, el conocimiento de esta nueva cepa. ¿Usted cree que se han dado los suficientes estudios clínicos para ya tener una definición sobre estos temas? No, yo creo que tenemos que esperar muchas cosas. O sea, todos los días van apareciendo cosas nuevas. Por ejemplo, hace 2 días recién salió un estudio publicado nuevo del plasma que se había dejado de utilizar, ahora se le ve algo de beneficio. El día de ayer salió otra recomendación de otros estudios que están sacando de los inhibidores de interleuquina 6, o sea, todos los días va saliendo mucha información y uno tiene que tratar de ver si son robustos los estudios, no son robustos los estudios, qué ofrecen esos estudios, cómo
cómo se diseñó el estudio. Entonces, hay un montón de cosas más que para nosotros, al igual que ustedes, yo, por ejemplo, desde el mes de diciembre vengo leyendo no solo las otras enfermedades, sino que vengo leyendo SARS-CoV-2 todos los días. Entonces, van cambiando un montón de cosas. Exactamente. Brasil y Chile han registrado casos con esta nueva cepa. ¿Solo es cuestión de tiempo para que ingrese a Ecuador? Lo más probable es que sí. Yo no puedo decirle que no, porque en un mundo que nos comunicamos, o sea, la gente sigue viajando en todos lados, entonces tranquilamente puede llegar. Y no necesariamente, por ejemplo, lo que pasó en Chile, que es un dato siempre para tener en cuenta, por eso es que no hay que disminuir el tema de la protección de nosotros mismos. Por ejemplo, uno de los casos chilenos salió de Dubái, Londres, Madrid, Chile. Entonces, efectivamente no hay un vuelo directo, estamos de acuerdo, pero no quiere decir que no nos pueda llegar. Así como nos llegó en el mes de febrero desde España, no quiere decir que no nos pueda llegar, no puede decir que no nos pueda llegar directamente. Pero la ciudadanía no tiene que por ello alarmarse de forma distinta por la llegada de esta nueva cepa. Yo creo que la ciudadanía tiene que conocer las cosas, tiene que saberlo, tiene que estar informada, pero también tiene que saber qué tiene que seguir haciendo para disminuir el tema de los contagios. Yo creo que más allá de todo lo que podamos hacer los médicos, que yo me acuerdo que hace mucho tiempo atrás le di una entrevista a Carlos Beren y él me preguntaba, y yo le decía, nosotros también como médicos aprendemos de estas cosas, porque hasta el año pasado, o sea, noviembre del año pasado, muy poco, casi nada se sabía de esto, empezó a aparecer y ahora nosotros estamos aprendiendo con toda la gente y tomamos decisiones. Entonces todos los médicos hemos aprendido y yo creo que la ciudadanía tiene que seguir aprendiendo con nosotros, pero no podemos olvidarnos de que nosotros dependemos del distanciamiento, de evitar estas reuniones, el uso adecuado de la mascarilla, el lavado de manos, la higiene de manos. Entonces tenemos que continuar con eso. Una curiosidad personal, ¿usted se va a vacunar? Sí. Si llega la vacuna me vacunaré. Gracias, Yolanda. Doctor, ¿qué edad tiene usted? Recuérdeme eso. 40 años. ¿Hijos? Tengo 2 nenas, una de 8 y una de 7. Ellas no se deben vacunar todavía. La vacuna no es para menores de 12 años. Todavía no está demostrado porque no se ha utilizado así tanto como en las embarazadas o en las madres o en las mujeres que están lactando. Y ahí hay un punto interesante, porque cuando usted conversa con personas que son reconocidas en el mundo en vacunas, ellos sugieren que si una mujer embarazada, una mujer lactante desea vacunarse, lo puede hacer por el riesgo que conlleva. Pero es muy interesante un dato que se vio, por ejemplo, en el 2009, cuando pasó la gripe H1N1, las personas que más se murieron fueron los obesos y las embarazadas. Acá estamos viendo que cuando llegó a parte de España, Italia y sobre todo Latinoamérica, el ser obeso es un dato muy importante. Ok, vamos a jugar ping-pong. ¿Ya? Sí, no tiene idea de la cantidad de preguntas con las que me han bombardeado y de paso tendrá que volver. ¿Ya? ¿Qué quiere decir más virulencia? ¿Más fortaleza del virus o más facilidad de contagio? Más agresividad. Ya, ¿y la más agresividad significa más facilidad o rapidez de contagio? Depende, porque esa es la transmisibilidad. El virus se puede transmitir más rápidamente y no ser tan virulento como un virus que sea muy virulento, por ejemplo una bacteria. ¿Qué es ser muy virulento? La capacidad de daño donde entra. La capacidad de daño que puede tener en el individuo que entra, porque también es muy importante donde entra. Ya, usted ya especificó algunas vulnerabilidades que hay, de acuerdo, entiendo. Entonces puede haber de repente uno que sea de muy rápido o fácilmente contagioso, pero no haga tanto daño. Así es. Y otro que sin ser así, es tan virulento que se te mete y te hace mierda. Por definición, sí, directamente. Incluida la mierda. Ya, qué bueno que se ría, doctor. Va a necesitar de buen talante. Mire, lo otro. Yo comencé diciendo, ¿por qué diablos no firma nadie este comunicado de ustedes? Lo sacamos como directiva. En un momento se planteó, dijimos, bueno, sí, pero lo hacemos como directiva. ¿De quién es ese enrupte allí? De la sociedad. Nosotros tenemos una Consejo Comunicacional, pónganle nombre. Está bien. Pues una cosa tan valiosa, con el logo de ustedes, con el aval de su opinión, ¿no tiene un nombre? Nosotros tenemos una sociedad que está conformada y la verdad es que nos reunimos algunos. Secretario ejecutivo, director, presidente, nombre. Esa es la primera cosa que no me gustó. La segunda, si no entiendo mal, hay una ivermectina de uso veterinario y otra de uso humano. Así es. La de uso veterinario es para animales. Sí. ¿Y se lo están dando a la gente?
Hay gente que se la está administrando en otras provincias. Por ejemplo, yo tengo información de otras provincias que se inyecta en la presentación subcutánea, que es la presentación inyectable que se usa en los animales. Ajá. Y no se llama como este producto conocido Ivermin. No sé si ese es el nombre comercial. Correcto. No sé si sea el mismo nombre, pero existe la presentación ivermectina veterinaria. Ya ves, esa vaina es grave. Yo me acabo de enterar. Hay una versión veterinaria líquida que se la están inyectando. Se están inyectando. Por ejemplo, en algunas provincias, yo tengo los datos de que comentarios. Mira, tengo unos pacientes que se lo están colocando. Ya. Siguiente pedido. ¿Mm? Ya, y si afecta o no al fabricante, a mí me importa un carajo aquí. A mí aquí me importa defender la salud. Muy bien. Mándenme la presentación que se ve, más que los casos, para decirles, señores, cuidado. ¿Está bien? Entonces, para animales, la desesperación, la ignorancia o lo que sea, cuidado. Ujú. Ya, siguiente cosa. Hay una ivermectina de uso humano, Ujú. y esta es para combatir la parasitosis. Parasitosis. Pero hay una serie, Ujú. es que aquí viene mi ignorancia tecnológica, de ensayos, no de estudios, Ujú. que se han hecho con universos restringidos, pero de enorme incidencia de resultados positivos, que animan a médicos mismos a recomendar esto. Mire, le muestro quién estuvo aquí. Estuvo el doctor Gosdenovich, si no me equivoco. Es el nombre de este señor que tiene un impresionante antecedente técnico, 34 años apenas. Es parte de los laboratorios Indunidas, creo que se llama, que hace la Ivermin. Y él narró una cosa que se recoge en ese tweet. Él trató 2.000 pacientes con ivermectina y apenas ha tenido, no sé si quepa el término, si hubiera tenido una sola muerte lamentable, 18 muertes. Lo cual es una incidencia de 0.6%. Ahí no tienen ustedes uno de tantos casos que desmiente que ustedes afirman aquí que solo son ensayos en laboratorio, in vitro. Aquí hay una prueba que se lo ha hecho en personas aquí en el Ecuador. El tema es así, cuando uno habla, es que este es un tema muy controversial y vale la pena, yo creo que nos podemos quedar hablando. Sí, y vamos a seguir. Bueno, esto es capítulo 1, lo voy a joder varias veces. no hay problema, un gusto. Ya ves, doctor. El tema es así, cuando este es un tema tan controversial, más allá de estar a favor o en contra, siempre pueden haber posturas. Ahora, las posturas depende de donde yo avale y me acoge. Si yo digo de forma grosera, en esta enfermedad, en SARS-CoV-2, para hacerlo de forma resumida con números, si yo empiezo con 1.000 pacientes enfermos, 500 van a tener síntomas, 500 no van a tener síntomas. De los 500 que tienen síntomas, 400 van a tener síntomas leves, 100 se van a internar. De forma grosera, todo esto para la gente, 100 se van a internar. Empezamos en 1.000, tenemos 100. De los 100 que se internan, 15 van a terminar en una terapia intensiva y los 85 en una sala general. De esos 15 que se internan, probablemente entre 7 y 9, pongámosle 10, van a morir. Yo empecé en 1.000. Entonces, si yo agarro el producto que sé y respetando las otras opiniones, yo puedo decir, agarro cualquier bebida gaseosa y yo le doy. Esa es una incidencia del 1%. A 1.000 pacientes. No es del 1%, es mucho más alta, porque hay que tomar en cuenta los 10 de los 100 y los 10 de los 500. Pero bueno, pero yo empecé en 1.000 de pacientes y de mortalidad tengo 10 casos. Entonces, si yo diría eso y yo tomo una conducta, yo puedo decir, claro, yo utilicé este producto. Está mal hecho el cálculo. Pues, tiene que analizarlo solamente sobre el universo de 500 con que trabajó y de 100 con que tuvieron síntomas. Pero yo entonces realmente tiene una incidencia de 10%. Pero yo empiezo con 1.000 casos con personas que tuvieron la enfermedad. ¿Ya? Entonces, si yo empiezo con 1.000 casos que tuvieron la enfermedad, dentro del espectro de la enfermedad está desde el asintomático hasta la muerte. Pero sigámonos con el ejemplo. Quedémonos con los 100, ¿ya? Que se salvaron 85, ¿verdad? 15 entraron a la UCI, y de esos 10 se murieron. Hay un 10% de mortalidad en ese universo de 100, ¿correcto? Sí, pero yo tengo que empezar de 1.000. Es un mini universo, ¿correcto? ¿Por qué no se fijan en los 90 que se curaron? Sí, que no se agravaron, de esto no se cura nadie, que no se agravaron. El tema es así, cuando por eso digo, si yo pongo esos ejemplos de estos números, esto es lo que yo quería llegar, cualquier actividad que yo genere, que yo haga, que yo tenga, que yo meta en el medio, puede tomarse en cuenta como que se hizo algo y no se hizo nada. De esto es sin hacer nada. De este número que yo tengo es sin hacer nada.
Entonces, a esto parto yo. Si bien es cierto, es muy controvertido, por eso yo respeto todas las opiniones y nosotros, es más, discutíamos, conversamos. Nosotros generalmente nos reunimos para discutir los casos no solo privados, sino también hospitalarios, de los hospitales, porque estamos dando vueltas por todos lados. Ahora, cuando nosotros vemos, yo por ejemplo, Andrés Díaz, que veo pacientes que tomaron ivermectina y que se complicaron y murieron, veo pacientes que no tomaron ivermectina, que se complicaron y murieron. Entonces, ¿y ha visto pacientes que tomaron ivermectina y que no se complicaron? También. Por eso digo, entonces cuando uno ve todo ese escenario... No, pero vamos a las conclusiones. ¿No es cierto que aquí solo se han hecho laboratorios y pruebas de in vitro en laboratorio? No, es que no es cierto. No, el tema es así. Perdón. Ustedes afirman aquí que solo se han hecho pruebas en laboratorio in vitro. No es cierto. Le acabo de mostrar un ejemplo. No, es que usted me cuenta de experiencias de personas que están haciendo eso. No, pero a ver, cuando usted toma en cuenta los estudios médicos y los ensayos clínicos, para poder demostrar lo que usted pone del doctor, tiene que pasar por un estudio clínico. Eso es otra cosa. Eso sí entiendo. Entonces, es decir, por eso, el universo en que están haciendo estos ensayos no tiene la categoría científica. Por ejemplo, si yo le digo, por ejemplo, ¿qué demostraron los estudios in vitro? Nadie puede decir que la ivermectina no presentó actividad contra el virus. Nadie puede negar eso in vitro. ¿Qué pasa? Cuando uno extrapola y qué dicen los estudios que hasta ahora están, por eso yo no es que estoy diciendo... Lo entiendo. Pero no me repita lo que entendí. No, pero bien. Lo que dice el estudio es que para que tenga utilidad en el humano se necesitan dosis extremadamente altas. Entonces en algunos lados se ponen dosis de hasta 10 veces más de lo que se usó in vitro. Válida advertencia. Y además, en el caso de esta dosis, aquí hemos difundido un par de veces un cuadro que quienes conocen o recomiendan esto respecto a la dosis con relación a edad y peso, por supuesto, ya, más otro tipo de morbilidades que tiene. Por ejemplo, ayer me quise animar a comenzar, yo no uso eso todavía, hablé con mi clínico y me dijo, no, tú eres hipertenso y tienes más de 60 años. No hay una indicación, contraindicación para hipertenso, pero sí por tu edad. Prosigamos. Es decir, lo que está claro es que no se puede, por las conclusiones que se saca en ensayos tan cortos, universalizar las conclusiones. ¿Está claro eso? Muy bien, definido. Entendí. La segunda cosa. Usted conoce al doctor Washington Alemán, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos gráficos ahí que pasé hace un rato, ¿sí o no? Ya, nadie es profeta en su tierra, dice. Nada menos que el Hospital General de Massachusetts, dentro de las bibliografías de los temas que recomienda dice, antibiótico terapia según nivel de severidad de la infección bacteriana en guías de manejo de COVID. Al final, en la bibliografía, en ese gráfico, eso que está el círculo en verde, van a ver ustedes que dice ahí, Massachusetts General Hospital COVID-19 Treatment Guidance, de tratamiento elaborado por el Dr. Washington Alemán, doctora Mireya Rodas y doctor Luis Zurita. Esto es de abril del 2020. Y en la parte relativa a ivermectina, dice, este es el siguiente gráfico, por favor, que tiene amarillo, allí, ¿ya? Ivermectina, presentación VO, comprimidos 6 mg, dosis, 2 comprimidos días, duración 1 a 3 días. Entiendo que el primero se da un día y 48 horas después se da eso. Dice también para qué casos corresponde y en qué momento el uso de la ivermectina. Entonces no entiendo por qué, si un hombre como el doctor Alemán, que ha sido tomado como guía en Quito, como ejemplo mundial, recomienda con las restricciones que hace esta cosa, ustedes dicen que no. No, a ver, cuando usted pone el primer gráfico, que es muy importante, el número 5 es la bibliografía de dónde sacamos esa guía. Porque yo también participé en la elaboración de algunas guías, no solo de Guayaquil, sino nacionales, y al principio, así como pusimos la posibilidad de ivermectina, colocamos la hidroxicloroquina, colocamos el lopinavir ritonavir, en un momento incluso hasta se colocó la nitazoxanida. Entonces se colocaron muchos medicamentos y con la luz de la evidencia se fue descartando. Doctor, ¿de qué evidencia? Yo le tengo una multiplicidad de casos, la hidroxicloroquina con acitromicina, que dio masivamente, pero con una guía a médicos, clínicas de hospitales, el Comité Especializado contra el Coronavirus en Guayaquil, y de testimonios que dicen en un 95% haberse recuperado o no agravado.
Acuérdense que al principio salió el ministerio y dijo, no, la OMS dice que no. Después Nebot desfrunció el bigote y sí, no hay problema, pueden seguir repartiendo esta vaina. Pero yo le comparto mi experiencia. Yo utilicé antipalúdicos, utilicé nitazoxanida, pero cuando uno va viendo la evidencia publicada científica, porque más allá de la experiencia que una persona puede tener, que siempre es valiosa, los estudios científicos, por ejemplo, su médico clínico para poderle, que es hipertenso, para poderle ofrecer su tratamiento para la hipertensión, se basó en todos los estudios que están demostrados de utilidad para poderle decir que ese medicamento a usted, persona de más de 60 años... Y yo le hice caso. Y usted le hizo caso. Ahora, entonces, dígame otra cosa. Porque es la misma rigurosidad que usted exhibe con estos temas, no lo exhiben respecto a la vacuna. La vacuna la han sacado transponiendo rigurosidad científica, alterando tiempo de estudios, con universos mucho menores de ensayo. En el caso de Estados Unidos, bajando exigencias legales por la urgencia del tema. Si ustedes no dicen nada, no, pero que viene la de la Pfizer, pero la China bien, que vengan las que sean. Pero no así, pero está bien que lo pregunte de esa manera, porque uno tiene que verle la vuelta a todos lados. Pero qué bueno que me entienda. Y está bien, por eso... Que no se moleste. No, para nada. Porque, agradezco. Porque usted cumple su función, y yo tengo que contestarle hasta lo que yo sé, y si yo no sé, le voy a decir, no sé, la verdad, ¿por qué le voy a mentir? No lo dudo. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la vacunación? Las vacunas, si bien es cierto, y esto es un tema muy importante, cuando uno habla de vacunación, uno se entiende que normalmente el periodo de vacunación, de crear una vacuna, se demora en promedio 8 a 10 años. Eso es muy cierto, eso nadie lo puede negar. ¿Qué ha pasado con SARS-CoV-2? Se empezaron desde plataformas distintas, ya empezadas, ya bases empezadas, como por ejemplo la vacuna que era para el ébola, o los adenovirus que hizo la tecnología ha permitido acortar los tiempos. La plata. Pero no es extremo, la cantidad de plata y también la cantidad de gente que voluntariamente se metió. Y la presión pública. Antes para conseguir... Y la urgencia. Nosotros para poder, uno dice quiero hacer un ensayo de vacuna, ¿cuántos tenemos? 10 gatos, consigamos 1000, no hay. Acá... Por ejemplo, cuando una persona entra en un estudio clínico, yo me formé en Buenos Aires, hice 10 años, estuve por allá. Cuando nosotros teníamos un estudio clínico para, sobre todo por ejemplo los tratamientos de HIV, validar qué medicina es la que funciona, uno diría, tienes que hacer un estudio clínico y hay que conseguir pacientes, 10, 20, 30 pacientes. Mientras más número de pacientes, disminuyes el sesgo de lo que uno dice del observador. Pero antes de 8 a 10 años, ahora 8 a 10 meses, ¿está bien? Por la tecnología, yo le tengo mucha confianza por lo que he leído, y por cómo veo que las plataformas de las vacunas están bien diseñadas. Doctor. Si bien es cierto, yo comparto la duda y créame que cuando empezaron a salir el tema de la vacunación de fase 3 y todo, y sí, hay un temor, pero cuando uno empieza a revisar la bibliografía, es como que uno dice, empieza a tener un poco más de luces. Doctor, vuelve al comparto. Y le digo para que más adelante no se quede aquí, si no le mandamos el video. Vamos a poner un video muy interesante en inglés de un médico que usted debe conocer. Averigüe antes los antecedentes del médico. Yo no difundo cualquier vaina que llega. Ahorita hay porquería de sobra en internet. En donde en 5 minutos él narra en inglés con traducción en español en caracteres las diferencias de las pruebas entre remdesivir, hidroxicloroquina e ivermectina. Este señor, wow, es el doctor, espera tantito teléfono, doctor Paul Marik. Marik, ¿lo conoce? Sé quién es un experto en enfermedades críticas. Ya. Este señor, Paul Marik, hace un meta-análisis y una comparación. Entonces, yo quiero su opinión el lunes sobre No hay ningún problema. ¿Ya? Así como me ha dado esta otra. No hay ningún problema. Agradezco por su tiempo y su paciencia. Por favor. Y por comprender mis inconformidades, no tomarlo personal. Es que la inconformidad que usted tiene es las dudas que tiene toda la gente y está adecuado que se pregunte para poder llegar a más personas. Gracias por calificar. 7-5, doctor Andrés Díaz.